Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Coria, soy licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Esquípulas y a jóvenes iberoamericanos por la invitación a participar de esta diplomatura de formulación de proyectos y también darles la bienvenida a los participantes que se han anotado en dicha diplomatura. Para comenzar la clase voy a delimitar algunas cuestiones técnicas, si se quiere, o conceptuales de lo que es la planificación de un proyecto, de lo que es la gestión de llevarlo a cabo y la evaluación del mismo. Sabiendo que contamos del otro lado, los participantes están en estos momentos gestionando y proyectando desde sus organizaciones, desde la comunidad, desde el territorio. Voy a dar algunas cosas por sentado, pero está bueno siempre refrescar algunos conceptos. Todo proyecto, toda planificación de proyecto consta de tres partes: un diagnóstico, una planificación y una evaluación. En el diagnóstico es muy importante tener en cuenta los acercamientos a la comunidad o organización con la que queramos trabajar, las entrevistas con los mismos, ver qué actores principales se ponen en juego en esa organización, ver cómo llevar a cabo ideas, debatir junto con esos actores qué necesidades tiene esa comunidad, qué quieren realizar, qué sueños tienen, cómo vienen trabajando, qué deseos tienen ellos, si tienen alguna red de colaboradores, si trabajan con otras instituciones, si tienen proyectos ya encaminados, si tienen algunas ideas que todavía no han organizado. Es muy importante esto y es como una premisa también a la hora de planificar un proyecto, de escuchar al otro, de darle lugar a esa voz del otro. No puede llegar a una organización con un proyecto escrito, delimitado, sin tener unos primeros contactos con esa comunidad o esa organización. Esto es una premisa muy importante a la hora de trabajar con el otro. Por otro lado, en este diagnóstico también tenemos que hacer un mapeo, una red de lo que es la comunidad, cómo se trabajan, qué ritmo tiene, qué vienen trabajando y qué están haciendo. A partir de ahí, determinados encuentros, lo que nos lleve, el tiempo que nos lleve, se va a ir dando estas ideas de proyectos. Y ahí empieza la etapa de planificación. En la etapa de planificación es muy importante primero tener en cuenta las metas que nos vamos a poner, los objetivos generales, específicos, un cronograma de actividades, definición de roles en el equipo de trabajo, hacer este mapeo de actores, de instituciones importantes en la comunidad y ir gestionando poco a poco la idea que tenemos en mente. Cuando terminamos esa planificación viene el momento de evaluación, que también es un momento muy importante. Por ahí hay muchas veces que los proyectos se llevan a cabo, se terminan y quedan en el aire. Y por ahí no está bueno a veces cuando uno trabaja con la comunidad que un proyecto se vea como que algo empieza y termina, sino que es un proceso que siempre se va transformando, que siempre va creciendo y que se pueden llevar de un microproyecto a un macroproyecto. Por eso siempre está bueno cuando uno gestiona tener en cuenta esto de lo micro y lo macro, de tener proyectos a corto y a medio plazo y a largo plazo, con la comunidad o con la organización que quiera trabajar. Dando estas líneas generales y yendo más a lo específico, voy a dar un ejemplo de un trabajo que realicé yo junto con un equipo de trabajo en una escuela en la localidad de La Plata, en el barrio de Los Hornos. Esto es interesante porque esta clase va a estar vinculada en lo que uno trabaja con las instituciones educativas y a nivel territorio. Eso es algo importante que también más adelante lo vamos a seguir viendo con otros ejemplos. Pero bueno, volviendo al tema,
Esta escuela donde nosotros empezamos a trabajar funcionaba un aula en una parroquia del barrio, que es otra institución vinculada a la escuela, en este caso, que daba clases a chicos de secundario para que terminen y a gente adulta mayor para que termine el primario. Todo esto funcionaba en un mismo aula, con 2 docentes a cargo, cada una en secundaria y en primaria, una para cada uno. Los primeros acercamientos fueron de charlas, de encuentros, de juegos con los alumnos, de empezar a charlar qué inquietudes tenían, qué venían haciendo, qué tenían ganas de hacer. También se realizaron entrevistas con estas docentes para ver cómo ellas estaban trabajando en ese contexto. Si estaban vinculadas con otra organización del barrio, si la parroquia intercedía también en el espacio áulico o solamente prestaba el espacio físico, qué problemáticas había en el barrio, cómo se venía llevando esa rutina, desde cuándo estaban ahí. Y los encuentros con los chicos siempre fueron mucho más dinámicos, por ahí mucho más entre el juego, entre romper esa barrera de la confianza, de intercambiar ideas, de ver qué estaban haciendo, qué sueños tenían, qué querían ser grandes, qué querían estudiar, etc. Y a medida que se fueron dando distintos encuentros, se fue dando la idea de gestionar un programa de radio, que la mayoría estaba de acuerdo porque había muchas ideas para hacer durante un programa de radio, desde recetas, desde qué inquietudes tenían los jóvenes, desde tomar el tema de las adicciones, desde tomar el tema de qué hacemos en el barrio en tu tiempo libre, entre otros. Y se podía nuclear en un programa de radio. En ese momento, los mismos chicos gestionaron con la radio del barrio, otra institución vinculada a la escuela, para poder dar un espacio y empezar a producir a partir de ahí. Fue muy rico esa experiencia, fue muy mágico como ellos mismos se organizaron para poder realizar y llevar a cabo este proyecto. Chicos desde 15 años y mujeres adultas de 60 años se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar en equipo. Importante en este caso fue la definición de roles. Cada uno tenía una sección del programa y cada uno se ocupó de ese espacio, respetando que el otro estaba trabajando en otra temática y confiando en ese otro, de que una vez que juntar todo el material y editar un programa de radio y también tener en cuenta de que una parte del equipo iba a estar en vivo en ese momento, se fue gestionando de a poquito esta idea. Se llamó Haciendo Radio en la escuela. Ese fue el nombre que eligieron los chicos para el programa, el cual a fin de toda la planificación, que nos llevó un año de proceso, con sus idas y vueltas, con sus transformaciones en el medio, con nuevas incorporaciones de chicos, con algunas bajas, pero al fin de cuentas se logró hacer un programa de radio de 1 hora, con una gran parte en vivo, con un grupo de los chicos, y otra parte editada, con los que no podían concurrir ese día al programa. Y lo bueno que se gestionó en ese momento fue que las familias, el mismo barrio, los vecinos, sus amigos, sus familiares, escucharon el programa de radio en ese mismo momento. Y sentir que fue un producto propio, ellos, tomó mucha fuerza para el barrio. Incluso recibieron un montón de llamadas durante la programación y demás. Y eso fue muy satisfactorio, porque es la primera vez que conocían un estudio de radio, que armaban un proyecto de programa, ellos mismos, obviamente con la coordinación de las docentes y nuestro, pero se gestionó a partir de ellos, era su idea. La evaluación que nosotros hicimos del mismo proyecto fue que es importante escuchar la voz del otro, es importante ver qué están deseando hacer. Nosotros no fuimos con ninguna idea
ningún proyecto base, fuimos a encontrarnos con ellos y hacer un entreaprendizaje. Aprendimos un montón de esa experiencia, aprendimos de ellos mismos, de la simpleza de lo que es trabajar con jóvenes, de lo rico que es escucharlos y tener en cuenta lo que están diciendo. También con las complicaciones que lleva el trabajar con una institución como la escuela. Hubo varias limitaciones por una cuestión de tiempos, una cuestión de permisos para salir, las cuestiones propias también del barrio, porque estaba en una zona bastante alejada de la ciudad, y incluso el clima también a veces nos corría en contra, porque si llovía mucho no hay clases, entre otras complicaciones que se pudieron ir resolviendo a medida del tiempo, que pasó el tiempo. Bueno, en base a eso, a este ejemplo que os acabo de dar, es muy importante tener en cuenta a la hora de gestionar un proyecto, de planificar un proyecto, primero, tener en cuenta los actores que van a trabajar con nosotros, con uno, en ese proyecto, las complicaciones que uno puede tener en el camino, tener en cuenta que un proyecto no es estanco, que siempre se va transformando, que es un proceso que lleva cambios, que no es estanco, que no está en un mismo lugar, que se nos hacen miles de preguntas en el camino, que eso es buenísimo. O sea, hay que hacerse preguntas todo el tiempo para poder mejorar lo que estamos haciendo y quitarnos todas las dudas posibles. Siempre estas preguntas nos llevan a conectarnos con la organización, a conectarnos con nosotros mismos, a conectarnos con el proyecto, y eso es muy importante a la hora de la gestión. El grupo humano es mucho más importante a veces de todos los conceptos o proyectos académicos que uno pueda tener en la mente. Por eso remarco siempre escuchar a ese otro, a esa organización, más si uno trabaja en territorio, más si uno trabaja con jóvenes, si uno trabaja con chicos, si uno trabaja con una diversidad de actores. Eso es muy importante. Les agradezco que hayan escuchado. Espero haberles dado herramientas, brindado ideas. Espero que el proyecto, como ejemplo, les haya gustado. Y bueno, nos encontraremos la próxima. Esto sigue, la clase sigue con la compañera. Así que bueno, muchísimas gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta diplomatura. Un placer compartir este encuentro con ustedes. Mi nombre es Zulema Enríquez, soy licenciada en Comunicación Social, soy periodista y docente indígena perteneciente al pueblo quechua y egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo fundamental de este encuentro es poder compartir con ustedes y que ustedes puedan llevar adelante todo el marco conceptual de sus trabajos, de sus proyectos a las prácticas territoriales. Ustedes habrán visto en la primera parte el desarrollo y la posibilidad de estos trabajos en espacios institucionalizados y educativos como es la escuela y el barrio. Ahora lo que les propongo es trabajar, conocer e interrelacionarnos, acercarnos al proyecto, por supuesto, del que formo parte, y se trata de las prácticas dentro y la disputa del saber dentro del ámbito académico e institucional como lo es la universidad pública. En el año 2011, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, presentamos un proyecto que hablaba de la incorporación de la lengua originaria a la currícula obligatoria de esta Casa de Altos Estudios. Esto, que por supuesto fue un proyecto que llevó tiempo de disputa, de discusión y sobre todo de interrelación con distintos actores sociales, posibilitó a que finalmente en el año 2013 fuese aprobado. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la incorporación de una cátedra de un idioma originario
dentro de una universidad pública, y esto es algo que nunca sucedió. En nuestra investigación y todo nuestro trayecto de reconocimiento y recolección de información, encontramos que ninguna universidad del país, ninguna universidad pública ni privada de Argentina había llevado adelante un proyecto así. Por eso consideramos importante que desde nuestra propuesta esto fuese posible. ¿Esto qué significa? Puntualmente me parece que esto es algo a tener en cuenta respecto de la realización y las posibilidades de nuestros proyectos. Estamos hablando de un ámbito institucionalizado y académico como lo es la universidad pública. Tanto ustedes como nosotros sabemos que el saber es poder y la disputa de ese poder no es para todos. Sabemos que nosotros somos productos de nuestras prácticas culturales en determinados contextos políticos y sociales. Sabemos que los ámbitos académicos, como lo es la universidad pública, como lo es la escuela, están constituidas desde una matriz del conocimiento absolutamente eurocéntrico, y sobre todo nuestros países como Latinoamérica. Por eso consideramos fundamental, y consideramos todavía hoy fundamental, disputar sentido. Disputar sentido significa disputar saber, disputar política. Esto es algo fundamental que uno debe tener claro conceptualmente a la hora de la elaboración de sus proyectos. ¿Qué significa? Por supuesto, llevar adelante nuestras prácticas en determinado contexto y organización que querramos, pero sobre todo con qué objetivo y para qué. En Argentina hay 35 pueblos originarios, hay 16 lenguas indígenas, y esto veíamos que no está presente en el ámbito educativo. Al menos la historia oficial de Argentina habla de la construcción de una identidad nacional que excluye a los pueblos originarios. Sabemos que el Estado-Nación se ha conformado en el marco del genocidio indígena, con la eliminación de un otro distinto que es el indio. Sabemos que los relatos historiográficos falsamente instalados en Argentina, que por supuesto el objetivo fue la homogeneización de la identidad cultural y política, tenían un objetivo claro: el avance sobre el territorio, pero también la homogeneización de una clase social, que por supuesto en ese momento la generación del 80 y esos constructores de Estado instalaron fuertemente. Un elemento fundamental para que esto sucediera y que con el tiempo se reprodujera en nuestras prácticas y en nuestro sentido común lo es la escuela, lo es la educación. Por eso, en el encuentro de hoy los invitamos a reflexionar sobre esto y a pensar que nuestros proyectos de elaboración, que hablan de inclusión, que hablan de desarrollo, lo podamos realizar, y son posibles de realizar, dentro de los ámbitos académicos, institucionalizados y sistemáticos, como lo es la escuela y como lo es la universidad pública. Por supuesto que este proyecto en su realización y en su etapa de preproducción necesitó de varias herramientas para su fundamento y su sostenibilidad. Primero dijimos que era importante saber el objetivo, qué función, para qué se hacía este proyecto. Sabemos que el objetivo fundamental es disputar sentidos dentro del ámbito educativo, porque son las universidades, las escuelas son formadores de profesionales, son formadores de conciencia y formadores de teoría. Este como objetivo fundamental. Pero también es necesario que nuestro proyecto dentro de estos ámbitos estén acompañados, primero por una comunidad, en el caso de la interrelación con un barrio, y en este caso con las comunidades indígenas. En la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, hay 5 comunidades indígenas urbanas constituidas de manera social y política de manera fuerte, que por supuesto acompañaron este proyecto. Este proyecto lo que dio cuenta entonces, además del saber académico que proponía, mostraba el apoyo del territorio, el apoyo de las comunidades indígenas. Y por otro lado, además, también es fundamental entender que esto significa todo el tiempo una construcción constante y una disputa de lo que esa educación nos ha enseñado y nos ha internalizado constantemente.
Por otro lado, algo fundamental, porque estamos hablando de ámbitos cerrados, exclusivos, sabemos que la construcción del discurso no es para todos igual, sabemos que el lenguaje es disputa de poder, sabemos que es el poder simbólico, pero que está enraizado en nuestras prácticas cotidianas, la educación viene desde esa raíz. Es fundamental poder entender y poder acompañar nuestros proyectos de un marco legislativo. En Argentina, la Constitución, con la reforma de 1994, la Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Por lo tanto, reconoce la revalorización del saber ancestral. Por lo tanto, reconoce la educación intercultural. Esto ha sido fundamental para acompañar nuestro proyecto, como también la Constitución provincial. La Plata es, les decía, la capital de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina, que viene llevando desde hace un tiempo proyectos de acompañamiento a la educación intercultural. Por supuesto, en un proceso muy lento, con muchas dificultades, pero que viene realizándose. Esto también ha sido un factor fundamental para acompañar nuestro proyecto y para buscarle la viabilidad. Lo que quiero decir es, el marco legislativo y las políticas estatales, sean profundas, sean muchas o sean pocas, sirven de herramientas fundamentales al sostenimiento político y conceptual de nuestros proyectos. Lo hace posible. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de la incorporación de un idioma originario a la currícula obligatoria de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social? A modo de conclusión, me parece fundamental saber que cada proyecto nuestro, ya sea en el ámbito territorial, ya sea en los ámbitos académicos, siempre disputa sentidos, siempre disputa estos conceptos que tanto nos cuesta llevar en el caso académico, que tanto cuestan ser reconocidos. Y estamos hablando de la revalorización de nuestros saberes ancestrales como indígenas. Estamos hablando del empoderamiento de nuestras identidades indígenas. Sé que este curso está conformado por miembros de muchas organizaciones con identidades muy diversas y con prácticas territoriales muy diversas, así que los invito y espero este encuentro y estas clases que con Carla hemos compartido sirvan fundamentalmente para pensar nuestros proyectos desde las conciencias políticas, respetando nuestras diversidades culturales y nuestras identidades, pero sobre todo revalorizándonos como actores sociales y políticos, siempre respetando la pluralidad de nuestros pueblos. Muchas gracias y un placer haber compartido este encuentro con ustedes.